Recording ¿No hay in ninguna progress. duda al respecto, ningún tema? ¿Cuál es el temario que tienen para rendir la próxima evaluación parcial, el próximo ERA? ¿Qué temas entran ahí? Alguien que me pueda decir eso. Profe, ¿escucha? Sí, yo escucho. Entra aparato urinario, Sí, ginecología, mama, sí. obstetricia, radiografía directa de abdomen, técnicas de imágenes, indicaciones y contraindicaciones, medio de contrastes utilizados, signos radiológicos. Bueno, de eso que ustedes hablan ahí, voy a tomar vamos a hacer un análisis y una organización, digamos, de datos de lo que sí les van a tomar. Una cosa que sí va a aparecer necesario estudiar en mamas, cuáles son los signos radiológicos de alarma en mamografía. Tienen que saber qué es la presencia de una masa o un nódulo, si esa masa tiene espículas, bordes indefinidos, poliolobulados. Tienen que también saber en relación a las microcalcificaciones. El ver microcalcificación en una mamografía es sinónimo de carcinoma in situ de mama. No nos preocupan las calcificaciones grandes, sino las microcalcificaciones. No tienen que confundir los signos radiológicos de la mamografía con los signos clínicos, porque ustedes mezclan y cuando les preguntamos signos de malignidad dicen retracción de pezón, eso no es un signo radiológico. La retracción de pezón es un signo clínico, que no tiene nada que ver con la mamografía. A veces se ve y a veces no se ve en la mamografía. Entonces, tengan cuidado con eso. Separen toda la semiología, que digan piel indurada, piel de naranja, retracción de pezón, todo eso son parte del examen físico, no tiene nada que ver con la mamografía. La mamografía en realidad son dos o tres los conceptos que tienen que tener en cuenta. Las microcalcificaciones, el nódulo con espículas y la distorsión arquitectural, es decir, la diferencia o la asimetría de densidad en la mama. Recuerden que la ecografía se usa como complemento de estudio de la mamografía. La pregunta que les pueden hacer es, ¿qué técnica es el gold estándar en el mundo para el screening y seguimiento, detección precoz de carcinoma de mama? Es la mamografía. No ha sido superada todavía ni por la eco, ni por la resonancia, ni por la TAG. Sigue siendo la mama. O sea, eso lo tienen que saber como concepto. En los criterios de clasificación BI-RAT de mamografía, esa escala de 0 a 6, tiene que ser conocida por ustedes porque ese es el lenguaje por el cual los radiólogos hoy informamos las mamografías y cada uno de esos puntos tiene un significado y marca a su vez una conducta distinta. No es lo mismo un BI-RAT 3 o 2 que un BI-RAT 5. Entonces, no solo se está anunciando, se está titulando una, digamos, una posibilidad diagnóstica, sino también se está marcando los pasos a seguir. Entonces eso tiene que ser tomado en cuenta. Tenemos entonces, de mamografía, recuerden bien los signos mamográficos de malignidad, la escala de BI-RAT, y los métodos complementarios como son ecografía, resonancia de mama y demás, tienen su aplicación como complemento, ¿sí? En cuanto al aparato urinario, el aparato urinario tiene que saber cómo se estudia. Recuerden, desde una radiografía directa de abdomen, el urograma de excreción, que es un estudio radiológico de tipo morfológico y funcional. Recuerden los pasos y las radiografías minutadas que se hacen en un urograma. Los pasos son siempre los mismos. Hay que sacar primero una radiografía simple, sin contraste,
y luego se hace la inyección del contraste y luego a partir de la inyección del contraste, a los 30 segundos, a los 3 o 5 minutos, de 3 a 5 minutos la otra radiografía y luego las otras, a los 10, a los 20, uno ya va viendo, depende de cómo vaya excretando el material de contraste el paciente. Y recuerden que la última radiografía es la postmiccional, es decir, el paciente orina el contraste y luego se hace la radiografía postmiccional. Recuerden las anomalías congénitas que pueden ser estudiadas con un urograma, la agenesia, la ectopía, el riñón en herradura, los uréteres dobles. Recuerden también que están inyectando material de contraste endovenoso y que a veces tiene reacción alérgica, por lo cual debe saberse un ABC, aunque sea lo básico, para tratar la reacción adversa. La cisturetrografía no es con inyección endovenosa, es con una colocación de una sondita. En el caso de la cisturetro en los niños, que es muy famosa, digamos, de usarse y demás, se hace colocando una sondita y luego colocando por esa sonda el material de contraste dentro de la vejiga. Eso hace que nosotros tengamos la posibilidad de inflarla a la vejiga y desde allí ver si se escapa orina hacia arriba a través de los uréteres, cosa que no debe pasar. Cuando eso pasa, estamos hablando de reflujo vesicureteral, que es la causa más frecuente de infección urinaria en el niño. Para hacerlo, hace estudio, el chiquito tiene que estar libre de infección, o sea, no tiene que tener infección en el momento de que uno le hace el estudio, tiene que estar libre de infección. Y eso lo conseguimos con un resultado de urocultivo. Si el reflujo lo vemos y lo documentamos, tenemos ahí la explicación de por qué el chico hace infección urinaria recidivante. Tiene grados de clasificación el reflujo. No se olviden los grados, son 5 los grados. Los grados son depende del tercio, digamos, de uréter que vaya a opacificarse con el contraste. Entonces, vean la forma de eso, de saberlo, de estar, digamos, atentos a ese tipo de, digamos, de análisis. La cisturetro, por un lado, para niños, para infección urinaria, no es inyección endovenosa. El urograma sí es inyección endovenosa y es otro tipo de estudio. En la ecografía, bueno, ya la saben, es un método muy inocuo, no tiene contraindicación porque en realidad no invade el cuerpo. Es quizás una de las primeras indicaciones para el estudio de la vía urinaria. Y la TAC, que ya ustedes habrán visto, yo les he dado muchos casos de TAC donde veíamos la diferencia entre la aorta, cómo se ponía bien hiperdensa o no en base al contraste, ¿se acuerdan del muñequito de nieve que hablamos? Y de cómo perfundían los riñones. Cuando la perfusión estaba alterada, uno podía decir que había una discontinuidad de la irrigación, a veces lo dan los traumatismos, a veces lo dan los tumores, habíamos visto riñones partidos, digamos. Bueno, probablemente esas sean las preguntas que les puedan hacer. En cuanto a la parte ginecológica, hay conceptos que tienen que saberlo. ¿Qué es lo primero que aparece a la vista en un estudio de ecografía obstétrica cuando una mujer está embarazada? Es el saco gestacional. Luego aparece la vesícula vitelina y en tercer momento aparece el embrión. Esa es la secuencia sí o sí que ya está determinada. No puede ser al revés. Saco gestacional, vesícula vitelina, embrión. Se me ocurre decirles, por ejemplo, el diagnóstico de embarazo anembrionado es cuando uno ve nada más que el saco, no ve ni la vesícula ni el embrión, y el tiempo ya pasó lo suficiente para decir por qué no aparece el embrión. El embrión tiene que estar presente a la semana número 6 y ya en la semana 8 o 9 tiene desarrollo del sistema cardiovascular, o sea, tiene que tener latido. Por ahí pasa que usted está en la semana número 11 de una embarazada y ve solamente el saco.
El diagnóstico se hace por medición del saco. Y hay una regla que dice que un saco gestacional que tiene 25 milímetros sin embrión es diagnóstico de embarazo anembrionado. O sea, y un saco de 15 milímetros sin vesícula vitelina también. O sea, estamos en la presencia, digamos, de ese tipo de reglaje de más. A partir de las 12 semanas usted deja de hablar de embrión y pasa a hablar de feto. Y ahí comienza la ecografía morfométrica, donde usted mide 4 medidas que se mantienen hasta el final. El diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, el perímetro abdominal y la longitud femoral. Esas 4 medidas son las que van a medirse hasta el final del embarazo. Aparte de eso, hay que prestarle atención a 2 cosas más que están dentro del útero de esa mujer: la placenta y el líquido amniótico. Entonces, se valora el niño, la placenta y el líquido amniótico. Las patologías van a variar, por supuesto, desde malformación en el niño, problemas con la placenta, problemas con líquido amniótico, en fin. Pero básicamente se estudia eso, mientras les diría que el 85% de las embarazadas cursan embarazos normales. Solamente un poco número estadístico puede tener complicaciones en alguno de esos 3 puntos, digamos. Eh, Se valora a veces el canal cervical para ver si está cerrado o abierto, pero bueno, esas son connotaciones distintas. El tema de, me dijeron, directa de abdomen. La radiografía directa de abdomen que se la di yo el otro día, básicamente valora calcificaciones, valora agrandamiento de órganos viscerales muy grandes, muy elocuentes, un hepatoesplenomegalia, por ejemplo, y valora la distribución del aire en las estructuras del tubo digestivo. Básicamente es eso. Es importante porque también, por supuesto, me puede valorar un neumoperitoneo. Eh, no puedo encontrar aire en lugares donde no debe haber aire, la vía biliar, dentro de una vejiga, dentro de un riñón. Y cuando eso ocurre, por supuesto, estamos en la pista de algo que es totalmente anómalo, digamos, y totalmente contra las reglas, digamos, de la anatomía y la fisiología. O sea que seguramente hace diagnóstico de algún problema, de alguna patología. El tema de la oclusión intestinal y la suboclusión, el tema del vólvulo del sigmoide, recuerden, el megacolon o el dólico colon, que es ese colon todo distendido. Hay una enfermedad que es la ganglionosis o enfermedad de Hirschsprung, que es donde el colon, hay un segmento que se ve imposibilitado de tener su inervación normal, entonces se convierte en un gran container que le ocasiona al paciente una constipación crónica. Eh, Estos son los cuadros, digamos, que le van a preguntar: signos de oclusión, signos radiológicos de vólvulo del sigmoide, eh, y el estudio, digamos, bueno, del tubo digestivo todavía no lo vieron quizás, pero lo van a ver más adelante, no entra en esta era. Las indicaciones de los estudios, esa clase no la di, yo me imagino que hace referencia a cómo orientarse en la utilidad que le van a dar a las diferentes técnicas con los diferentes eh, procesos, digamos, de evaluación, ya sea la vía urinaria, la parte ginecológica. Miren, la glándula mamaria de una mujer son 2 los métodos más usados: eco y mamografía. Si bien la resonancia de mama también a veces está indicada, la resonancia está indicada en mujeres, por ejemplo, con prótesis. En estos últimos años hubo un aumento importante y significativo de mujeres con prótesis mamaria, a las cuales no es conveniente apretarle sus mamas con el riesgo de lesionar o romper
las prótesis, entonces se practica la resonancia de mama. La resonancia promete resultados óptimos en correlación con la mamografía, pero bueno, está menos accesible desde el punto de vista geográfico, hay mamógrafos por todos lados, resonadores no hay en todos lados, y bueno, se convierte también como un método complementario. En el caso, ¿no es cierto?, de la vía urinaria, recuerden que la eco y la tomografía son caballos de batalla en lo que es abdomen y sobre todo vía urinaria, riñones, vejiga. Toda la parte obstetricia y ginecológica la maneja generalmente el ultrasonido. Y ahí le podríamos agregar la resonancia, no la tomografía, porque ustedes obviamente se darán cuenta y no pueden irradiar a un bebé, a un embrión, ¿no es cierto? Y a un niño, a un feto. Entonces se opta por las técnicas que no sean, que no den, que nos dejen tranquilos desde el punto de vista de la radiación. Eh, Básicamente es eso, esos son los lineamientos, esos serían las espigas o las columnas direccionales, digamos, de estos contenidos. Eh, no les van a hacer preguntas capciosas, simplemente tienen que, a partir de estos conceptos troncales, digamos, uno tiene que inferir cuál es la posibilidad de la pregunta, pero eh, les pueden dar que analicen un caso de un paciente, supongamos, diabético con diagnóstico de hematuria, ¿no es cierto? Con hematuria, ¿qué estudios pedirían? ¿Cuáles serían sus aproximaciones diagnósticas? Y en base a eso, ir, digamos, solicitando los estudios complementarios. No sé qué me queda como tema suelto para darles alguna sugerencia o consejo de cómo van a estudiarlo. Otra cosa, cuando se rinde, y esto no solo para el parcial o era, sino para el final, cuando se rinde hay que ser ordenado con los contenidos. Muchas veces yo estimo que ustedes tienen ese conocimiento, pero lo tienen muy desordenado. Y de hecho se deslustra, digamos, la locución de ustedes cuando rinden o se mezclan los contenidos. Miren, ordenado significa tener el método de poder expresar lo que saben de una forma clara. Y para eso necesitan tener un esquema, digamos, que no todos lo tienen. Lo primero es la definición. La definición no la pueden inventar ustedes, ni yo tampoco. Las definiciones son estudiadas de memoria y tienen que ver, digamos, con una identificación clara de lo que les están preguntando. Si yo les digo, mire, ¿qué es lo que es enfisema de pulmón? Usted tiene que decir el atrapamiento aéreo con ruptura de septos interalveolares distales al bronquiolo terminal. Punto. Esa es la definición acá en la China y en el planeta Marte. Es así. Después de las definiciones de cualquier cosa que le pregunten, tiene que venir lo que es la clasificación. Porque hay patologías que se clasifican. Por ejemplo, por darles una sugerencia, las anomalías congénitas del aparato urinario se clasifican de número y de formas. ¿Por qué de número? Y porque hay riñones ectópicos, riñones supernumerarios, hay agenesia de un riñón, entonces esas son agenesias de número. Y la agenesia de forma u ubicación serían otra. Entonces, después de una definición, una clasificación. Y después de la clasificación, lo más importante de esta materia, los signos radiológicos, el lenguaje que explica que ustedes aprenden acá, donde ya no pueden señalar las cosas y decir se ve blanco, porque es mejor queda decir se ve hiperdenso o hiperintenso en el caso de resonancia. Entonces, cuando damos la definición, damos la clasificación y luego hablamos de los signos radiológicos, es como que queda ordenado toda esa devolución de conocimiento que nosotros le estamos pidiendo a ustedes, que es lo que nosotros intentamos hacer. El tema de la evaluación es parte del proceso de aprendizaje, entonces no se puede obviar, pero vuelvo a decir, para todo hay un método, para todo.
Y eso hay que ordenarlo. Muchas veces uno tiene el conocimiento, pero lo debe ordenar. Y a veces en ese orden nace una sedimentación mejor de los conocimientos y nace, digamos, una mayor claridad en la exposición, digamos, más seguridad en la exposición y mejor aspecto de sus exámenes. Bueno, me he ido un poco por la rama, pero básicamente es eso lo que tengo para decirle. Yo voy a estar conectado por el grupo de WhatsApp. Yo no escribo, pero yo los veo cuando ustedes preguntan sobre los prácticos y demás. Si hay una pregunta puntual que me quieran hacer a mí, me ponen en el grupo. Yo puedo demorarme un poquito en contestarle, pero lo voy a hacer. Puntualmente, en la tercera radiografía del urograma, usted busca ver, yo se la contesto, no hay ningún problema. Bueno, yo nada más para decirle que descansen, que tengan unas lindas vacaciones en la medida que se pueda, no sé qué tendrán que rendir. Siempre el estudiante tiene algo que rendir en julio, ¿no? Ese es lo macabro, que nos dicen vacaciones, pero es para seguir estudiando. Pero por mi parte nada más. Así que bueno, suerte y nos estaremos viendo creo que en 15, 20 días cuando larguemos de vuelta a las clases, ¿no? Sí, profe. Ok, profe. Bueno, ya les vuelvo a decir, si por ahí están con sueño, cansado, lo que sea ahora, y no les salen las preguntas, pero en el repaso antes de leer o algo, alguien quiere hacer alguna pregunta puntual, lo podemos hacer por el, por el sistema, digamos, de WhatsApp, e incluso puedo fabricarles una clase, digamos, si me avisan y lo pactamos unos días antes de leer y repasamos, ténganse ya, por supuesto, las dudas de ustedes y lo hacemos en una clase de 1 hora, podemos repasar los conceptos sin problema. La idea es esa, la idea es acompañarlos, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. una- profe. Gracias, profe. un abrazo y estamos Gracias, conectados. profe, muy amable, que esté bien. Chao, que esté bien. Un Todo, abrazo. gracias. Hasta luego, profe. Profe.